Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. Bueno, como el título dice, hoy voy a contar mi experiencia acerca de cómo conllevé la cuarentena. Fueron cuarentena de más de 3 meses, podría decir. Ahora todavía no es que todo esté como que en lo normal, pero seguimos en casa, una autocuarentena. Bueno, quisiera contarles acerca de cómo fue que me enteré, dónde estaba, qué hice durante todo ese periodo de emergencia. Así que bueno, empecemos. Tal vez muchos no lo sepan, pero el Año Nuevo Chino es una de las fiestas más importantes, por lo que muchas personas aprovechan a viajar para poder encontrarse con sus familiares. Si lo podríamos como igualar con una fiesta importante en el occidente, lo podríamos llamar como la Navidad y el Año Nuevo, donde todos aprovechan estar en familia. No importa dónde estén, si en el sur, norte, este, todos llegan a su casa. Entonces se llega a realizar la migración más grande del mundo. Todos viajan y aprovechan inclusive para viajar a otros lugares turísticos. Como todos estaban aprovechando a viajar, yo también ya había organizado mi viaje desde anterioridad. Desde finales de diciembre yo ya había comprado mis pasajes, porque como todos aprovechan en viajar, los tiquetes de tren, los hospedajes y los lugares turísticos se acaban así de inmediato. Por eso es recomendable comprar como un mes de anticipación, inclusive unas 4 o 3 semanas de anticipación para que vean el nivel de todas las personas que planean viajar y así. Porque durante nuestro viaje, cuando comenzó, también nos encontramos con demasiadas personas en las estaciones de tren. Aquí el video. Sí. Yo había planificado un viaje que consistía en visitar 5 ciudades. La mayor parte de las ciudades se encontraban en el sur y centro, alrededor de Shanghai. Bueno, nosotros nos encontramos en nuestra segunda ciudad cuando empezamos a recibir todas las noticias por medios chinos, y también vimos que ya había cierta información en los medios del occidente, y fue que empezamos a darle mucho más importancia, porque repito, desde anterioridad no lo sabíamos. Entonces sí, nos agarró de sorpresa. Nosotros ya habíamos tenido mucho contacto con las personas, pero más que nada fueron en las estaciones del tren. Y sí nos llegó a sorprender mucho porque no pensábamos que iba a llegar a tan gravedad. En ese momento no dieron tanta información sobre los detalles de tal gripe. Pensé que era solamente una gripe normal, pero cuando vi que decían que habían varios infectados y la enfermedad era desconocida, empecé a averiguar dónde se encontraba Wuhan y toda la región donde estaban con más casos. Bueno, de donde nosotros nos encontrábamos estaba un poco lejos. Y ese día como que decidimos regresar a Shanghai para ya no continuar con nuestro viaje, porque nosotros planeábamos ir más al sur. Entonces en Shanghai fue que nos encontramos con otro detalle. Si bien nosotros ya habíamos tenido mascarillas desde mucho más antes, lo utilizábamos como protección porque como era invierno en esa época, el viento era un poco frío. Entonces lo utilizábamos como para protección, para la cara, porque a veces se resecaba mucho. Y bueno, durante nuestros viajes así a veces utilizábamos, no sé si eso fue algo como que nos ayudó a no contagiarnos. Pero queríamos comprar como el N95, que era como que el que más te protegía en ese momento. Y la verdad es que buscamos por todo Shanghai y no lo encontramos. Cámaras casi 1, 2, 3, grabando. Situación actual en Shanghai. Todavía hay señores que no utilizan máscara. Fuimos a preguntar a la farmacia por una máscara especial. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué nos dijo el doctor sobre la máscara? Sold out. O sea, no hay. Estamos buscando esas máscaras especiales, pero no hay. No sé dónde las consiguen los demás, pero estamos buscando farmacias. Siempre nos decían no hay. Y lo que hicimos fue comprar lo que era vitamina C y pastillas para una gripe normal. Bueno, y el clima en Shanghai no ayudaba casi nada, porque los días desde la mañana hasta la noche prácticamente llovía. Entonces nosotros estuvimos en busca de mascarillas y de algunas cosas como necesarias.
Y sí había muchas personas todavía en la tienda, todavía no se habían llegado a aplicar las medidas sobre el uso obligatorio de mascarillas, a buena parte que faltaba, el alcohol ya ni siquiera alcanzamos a comprar. Y me acuerdo que unas solas mascarillas así, creo que unas de solo un paquetito nos llegó a costar, no sé, 15 yuanes aproximadamente. Y los precios se habían elevado así. Inclusive las pastillas lo habíamos comprado como el doble o inclusive el triple de precio normal. Y todas las personas estaban como que regresando, huyendo, adelantando su viaje igual que nosotros. Y en ese momento fue que sentí un poco de dolor de garganta y como que los síntomas de una gripe normal. Uno sabe cuando una gripe es como que normal, ¿no? Como que es la temporal. Entonces sentí esos mismos síntomas, pero lo único que me llamó la atención fue el dolor de garganta, pero un dolor de garganta terrible. No había sentido tanto, tal vez me habría dado bronquitis o algo así. Bueno, al día siguiente no tuve fiebre ni nada por decirlo, solo seguía el dolor de garganta. En ese momento ni siquiera podía pasar la saliva, solo bebía agua caliente, hasta eso me dolía. Y llegué a tener dudas sobre si tenía o no la enfermedad. Con todo el contacto que habíamos tenido, sí, de hecho había un 50% de posibilidades y otros 50% que no. O bueno, está bien, un 80% de posibilidades de que tenía la gripe. Y los casos así se expandían, que había más en Guangzhou, que había más ya en tales ciudades, y ya prácticamente casi ninguna ciudad se estaba salvando de los contagiados. Y en ese momento es que las cifras empezaron a subir. Las estaciones de tren de Shanghai, había esas máquinas que te toman la temperatura, entonces si es que tenías una temperatura que se consideraba en ese momento como peligrosa, te retenían y ya eras como que internado automáticamente. Entonces, una de las medidas que tuve fue como que pasar eso, llegué a pasar y como que ya las posibilidades lo iba descartando. La segunda vez que me tomaron fue al momento de ingresar al tren, también me tomaron la temperatura y pasamos. Y la tercera fue cuando también llegué a mi destino, me volvieron a tomar y prácticamente pasaron. Y no tuve ningún problema, así que lo descarté. Pero después, cuando llegamos a nuestro destino, fue que me dijeron, tienes que estar 14 días en cuarentena. Y yo fue como, ok, no hay problema, porque en ese momento dijeron que esa enfermedad no te atacaba en el momento, sino que tenía un lapso de 14 días. Se podía presentar en 10, tal vez en menos 5 días. Y durante todo ese periodo lo único que tuve fue dolor de garganta. Y tomé esas pastillas normales, fueron como 3 pastillas, pero de una gripe así como que habitual. Y ya poco a poco me empezó a calmar la garganta, simplemente tenía estornudo y ya. Pero estuve esperando esos 14 días y todos los días me venían a tomar la temperatura, creo que al día llegaron a venir a tomarme como 3 veces, por la mañana, mediodía y por la noche. Así estuvimos los 14 días hasta que lo descartaron por completo. Sí, bueno, ¿y qué estuve haciendo durante todo ese tiempo que estuve de cuarentena? Empecé a ver series y cualquier cosa para distraerme, porque cuando empezó todo eso, yo no me imaginé que se iba a agrandar todo. Yo prácticamente le daba como 2-3 semanas para que encuentren la cura, lo controlen todo, pero a medida que pasaban los días, creo que la esperanza se me iba para abajo. Veía el nivel de gravedad que tenía. Porque si bien empezó, como digo, en ese momento en que yo vi que eran como 17 fallecidos y nivel de contagiados creo que iban como los 1000, 2000, empezó a subir como espuma que no paraba. Todos los días de la actualización, llegaron a 30.000, 40.000, 50.000 y la verdad es que fue como, wow, o sea, esto no es una simple gripe. Más adelante el gobierno empezó a tomar medidas más drásticas que después empezaron a funcionar. Creo que muchos estados o gobiernos empezaron a criticarlo y bueno, en ese momento prácticamente nosotros simplemente teníamos que acoplarnos, porque si bien no podíamos hacer más nada, lo único que podíamos hacer para ayudar era quedarnos en casa y así, para no seguir con esta cadena, ¿sí? Y bueno, así poco a poco se empezó a recuperar hasta el día de hoy, que inclusive aún siguen con varios casos, pero son mucho menores, por supuesto, de como era antes. Los
miembros del personal de salud están regresando a sus ciudades, ya que muchos fueron enviados de unas ciudades a otras. Y igual los policías que cumplieron un rol muy importante, igual que los ciudadanos. Creo que sin la ayuda de todos que se juntaron y no pensaron solamente en ellos mismos, sino empezaron a trabajar en grupo, fue que esta batalla como lo han ganado. Bueno, prácticamente eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que pasen un buen tiempo durante la cuarentena. Obviamente que no es fácil, pero es la única medida en que pueden ayudar por ahora. Demos menos trabajo al gobierno, a la policía y a los médicos que están siempre expuestos a eso. Como sabremos, todos tienen familia, quisieran regresar a su hogar sanos y salvos, y tampoco quisiéramos perder a alguien de nuestro alrededor. Adiós.